Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un episodio más de Filosóficamente Liberal. En el día de hoy nos acompaña Verónica Acle. ¿Se dice Acle? Empecemos por ahí. Sí, perfecto. ¿De dónde es ese apellido, Verónica? Este apellido es árabe. Es Un árabe. bisabuelo Ujú. llegó con su apellido y entonces fundó su pueblo en Magdalena. Y de ahí somos todos los Acre. Mira, pues muy bien, bienvenida a Filosóficamente Liberal. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, muy bien. Verónica tiene un grado en biología molecular y tiene un doctorado en filosofía, anatomía y neurociencias. Pero pues me gustaría que tú nos contaras un poco acerca de tu recorrido, de tus áreas de interés y por qué terminaste estudiando esto. Ay, pues esa es una pregunta muy bonita. Me toca contarte toda una historia. Te Adelante, voy a por favor. contarte una historia de una chica de 16 años en el colegio que amaba los animales. Y entonces yo quería estudiar veterinaria en ese entonces, pero de repente cuando llevé mi perro al veterinario, había otro perrito que estaba muy mal herido porque un caballo lo había lastimado. Y en ese momento yo dije, no, no, yo no quiero curar los animales, lo que yo quiero es saber por qué se comportan de la manera como lo hacen. Fue en ese momento en el que yo dije, no, tengo que estudiar es biología para saber cómo se comportan los animales y por qué se comportan así. Y así poquito a poquito fue que terminé estudiando finalmente pues un grado en biología, biología molecular y el doctorado que es en anatomía y neurociencia, mi doctorado. Así fue que terminé yo preguntándome cómo es que se comportan los animales, es que terminé estudiando neurociencia y Y, utilizando los animales para aprender. y bueno, y una vez ya con ese doctorado encima, ¿a qué te has dedicado? ¿En qué usas tu tiempo? Uy, incluso mi tiempo es en una cantidad de cosas, pero de mis cosas favoritas es hacer investigación con mi modelo animal favorito en el mundo mundial, como se dice, y es con los peces cebra. Yo utilizo este modelo que es muy novedoso, es muy reciente en el mundo que se ha venido utilizando y lo uso para hacer investigación de ciencia un poco aplicada a la medicina, pero realmente me fascina todas las preguntas que uno puede hacer a través de un animalito tan curioso como el que uso, el pez cebra. ¿Lo has escuchado? No, la verdad no conocía esa especie. ¿Y qué tiene, y por qué tiene de particular esa especie para que merezca tu atención? Bueno, estos pececitos son considerados un modelo animal no desde hace mucho, algunas décadas. Tú sabes que toda la investigación se hace con roedores, Ujú. principalmente con ratones y con ratas. Yo trabajé con estos modelos hace mucho tiempo, pero tuve la oportunidad de aprender sobre los peces cebra en el doctorado. Son unos animalitos de más o menos 4 centímetros de grande, como su nombre lo indica, peces cebra, entonces tiene unas rayas oscuras sobre un fondo más claro o unas rayas blancas sobre un fondo oscuro, como lo queramos ver. Y pues tiene muchísimas ventajas. Principalmente, o más bien pongamos lo que tiene muchas similitudes con el humano, Ujú. entonces podemos hacer una investigación muy parecida a la que podría hacerse con ratones y ratas. Son vertebrados, el 70% de su genoma lo comparte con el humano, las mismas vías metabólicas son compartidas por los peces y los humanos, entonces podemos hacernos muchas preguntas. En particular, a mí me interesa mucho es que estos animalitos son diurnos. Entonces ellos duermen en la noche y tienen su actividad en la mañana y en el día, igual que nosotros los humanos. Y eso es completamente contrario a lo que ocurre con las especies de ratas y ratones, que son nocturnos. Entonces a mí me interesan mucho las preguntas acerca de qué fisiología, qué patología es afectada por el ritmo circadiano, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, y para esto que el modelo sea diurno, pues es muy útil. También estoy interesada en estudiar cáncer cerebral, y para esto utilizo el modelo en sus muy tempranas estadios, porque
utilizo el pez cebra en sus estadios muy tempranos cuando es transparente. Entonces podemos utilizar el pez para mirar las células cancerígenas que están marcadas con un marcador fluorescente y podemos seguirlos en el tiempo en un animal vivo, por ejemplo. Entonces tiene hartísimas ventajas pues aquí podría yo quedarme contándote maravillas acerca de este modelo porque de verdad me encanta. Hay muchas cosas de las que estás hablando que me interesan muchísimo y digamos que tal vez la primera es, mm, digamos que una preocupación de este proyecto, de este podcast, tiene que ver con mm, tratar de popularizar el conocimiento, ¿cierto? Hacer apropiación del conocimiento, porque muchas veces todo lo que hacen los académicos se consignan en las revistas académicas, pero las revistas académicas no son de consumo masivo, ¿cierto? Mientras que lo que sí es de consumo masivo muchas veces está teñido de pensamiento mágico, de otro tipo de formas de aproximarse a la realidad o de no aproximarse a la realidad que genera una serie de problemas. Entonces, cuando yo te oigo hablar, lo primero es, digamos, desde tu punto de vista como científica, uno ya le puede decir a la gente con total tranquilidad, es, miren, de la evolución no hay absolutamente ninguna duda y estamos todos conectados. O sea, el hecho de que podamos hacer experimentos con peces y sacar conclusiones que se puedan extrapolar con el comportamiento de los humanos es porque tenemos un ancestro común con los peces cebra y tenemos una serie de características anatómicas que compartimos porque somos primos, lejanos, pero primos. Y eso ya lo puedes decir sin ningún pudor o todavía estamos en la etapa en que la evolución es una teoría equivalente al creacionismo y equivalente a otras que no sabría cuáles son. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Juan Sebastián, yo creo que no pudiste haberlo dicho mejor. Yo creo que tus palabras son exactamente la realidad y yo lo diría de la misma manera. Es que no hay ninguna duda de que venimos de un ancestro común y ese ancestro lo compartimos con los peces y lo compartimos con las lagartijas y con las tortugas y con todos los vertebrados. Y entonces yo a veces siento un poquito de reticencia cuando cuento que trabajo con el pez cebra como un modelo, porque es que nosotros nos sentimos tan diferentes a los peces, pero los peces, imagínate, están en el agua, tienen aletas, son súper diferentes. Y entonces ahí es donde yo digo, nosotros estamos como a unos minutos de cercanía de los peces en comparación, por ejemplo, con otros modelos como la mosca de la fruta, como el C. elegans, que es un gusanito, un nematodo. Estamos mucho más lejos de esas especies y sin embargo, casi todo lo que sabemos de genética lo sabemos gracias a esas especies que son muchísimo más lejanas. Entonces, también tenemos un ancestro común con esas otras especies de las que sabemos tanto. El pez cebra entonces termina siendo alguien supremamente cercano, como tú lo dices, un primo muy cercano, donde definitivamente no hay duda. La evolución existe, es la única teoría que puede explicar lo que vemos a nuestro alrededor y porque esa evolución existe es que de verdad tenemos que confiar en que mucha de la investigación que hacemos en estos otros modelos es aplicable a los humanos. Y efectivamente, cuando, por ejemplo, mutamos un gen que sabemos que produce una enfermedad y mutamos ese gen en el pez cebra, un animal que es realmente muy fácil de manipular genéticamente porque como se reproduce por fuera de la mamá, entonces termina siendo una célula por bastante tiempo, como por 20 minutos, todo ese organismo es una sola celulita. Entonces nosotros podemos manipularlo genéticamente, por ejemplo, mutar ese mismo gen que sabemos que produce una enfermedad humana y después terminamos teniendo el mismo fenotipo que tendría la enfermedad en un humano. Entonces, realmente tenemos que ser conscientes de que estos modelos son muy útiles y también utilizar los modelos para lo que son útiles, ¿no? Entonces, de pronto la investigación es importante dirigirla a lo que de verdad podemos ganar cuando hacemos estas preguntas que sí se pueden resolver en otras especies, como en los peces o incluso como en los invertebrados que te acabo de nombrar. Hay un fenómeno que me parece muy interesante y muy complejo en este momento y es el que tiene que ver con la experimentación con animales no humanos.
Digamos que yo siento que uno de los grandes cambios culturales que a mí personalmente me parece muy positivo es el de ampliar nuestro círculo de empatía y mirar de otra manera a las otras especies y a la naturaleza en general y entender cómo estamos desconectados, cosa que creo que es un regalo que nos ha dado precisamente el método científico, nos ha llenado de argumentos para entender cómo estamos desconectados con todo nuestro entorno. Pero hay un aspecto de esa ampliación, de esa empatía, que ha visto con muy malos ojos experimentar con animales. Y dentro de eso hay carpetas, claro, porque es cierto, es distinto experimentar para descubrir la cura de una enfermedad, es distinto a experimentar para crear un pintalabios o una crema humectante o un tinte de pelo, ¿cierto? Son prioridades distintas. Pero digamos que se ha vuelto como una papa caliente el tema de la experimentación con animales no humanos y quiero saber, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Cómo entra la ética en ese sentido? Han cambiado las prácticas? ¿Cómo se hace eso hoy en día? Bueno, este es un tema bastante delicado. Yo quiero empezar con que la experimentación en animales eh, es útil en cuanto el animal esté bien. Quiero empezar por ahí. Entonces, cuando hacemos investigación, si no es con todos los parámetros éticos y con esa empatía, como muy bien lo dices, por cualquiera que sea la especie, empecemos porque la investigación no va a ser útil si no se hace con todos los principios bioéticos con los que se debe hacer. Ahora, esos criterios sí han cambiado muchísimo a través del tiempo. Eso sí, no hay duda que así como los criterios han cambiado para incluso experimentación con personas, pues también lo han hecho con animales. Yo hago parte del Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales de la Universidad de los Andes. Es el CICUAL que realmente no tiene tantos años en Colombia, tiene alrededor de 8 años, que es lo que yo llevo en la universidad, y es un comité muy importante porque de verdad vela por el buen uso de estos animales para que no solamente nos tengan, no solamente se han tratado con todos los parámetros necesarios para que ellos estén bien, entonces no solo se preocupa por el bienestar animal, sino que también se preocupa porque las preguntas de investigación sean coherentes, como tú dices, y tengan una prioridad en la que de verdad la vida del animal valga la pena. O sea, la vida del animal es tan importante que las preguntas que nos tenemos que hacer tienen que tener la misma importancia que esa vida que vamos a utilizar. Entonces es muy importante, sí, yo hago parte de este comité y soy una creyente muy firme que en cuanto a que los animales estén tratados de la manera adecuada, no solamente bajo nuestros criterios, sino los criterios ecológicos de la especie, entonces vamos a poder resolver preguntas útiles y nos vamos a sentir que de verdad estamos conviviendo con la naturaleza y que de verdad estamos como teniendo esa conexión que debemos tener, incluso si nos estamos beneficiando de ellos. Muy bien. De lo del SICUAL lo conozco porque el SICUAL, la Konrad Lorenz, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, es pionera en la creación de este comité pues que se aplican en los laboratorios que tenemos de comportamiento animal acá en la universidad. Laboratorios que estás invitadísima a conocer cuando quieras. Que nosotros comentamos muchísimo acerca de las prácticas del Konrad Lorenz cuando se estaba creando el CICUAL, con la Javeriana, con los Andes, porque no todas las universidades en Colombia tienen estos comités específicos para el uso de animales, sino que tienen comités de ética generales, pero sí conozco muy bien que la Konrad Lorenz ha sido muy cuidadosa, pues obviamente por el legado incluso de investigación en biología que requiere de estos principios bioéticos. Entonces sí, soy muy familiar con sus prácticas en este respecto. Ah, qué bien, qué bien. Eh, Quería hablar porque hay una cosa que me corregirás, sigo una barra basada, pero yo siento que la ciencia, sobre todo pues la ciencia occidental, eh, ha avanzado muchísimo en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y pues, de otras especies, de cómo funcionan los pulmones y el corazón y el sistema digestivo, ¿cierto? Pero con el cerebro es como la última frontera, ¿cierto? Es como el territorio que menos conocemos y el cual todavía hay terrenos que son
muy interesantes y que todavía estamos tal vez como metiendo los pies en ese conocimiento, por ejemplo, con lo que se conoce como el gran problema de la conciencia, ¿no? Que es que ¿qué se sabe del cerebro hoy en día? ¿En qué hemos avanzado? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso lo veo muy seguido con mis estudiantes de medicina, porque todos hemos escuchado ciertas palabras que tienen que ver con la anatomía del estómago, la anatomía del hígado, hemos visto los diferentes huesos, incluso en animales de consumo, por ejemplo, pero el cerebro es como una bóveda misteriosa, eh, que de verdad no hemos explorado del todo. Y sí, el estudio de las neurociencias es realmente muy joven y empezó con la psicología experimental en particular, y después desde otras disciplinas que empezaron a investigar el cerebro, pero desde su disciplina, desde las matemáticas, desde la ingeniería, desde la medicina. Pero de verdad como una disciplina, la neurociencia es muy, muy joven. Entonces, sí, el cerebro yo diría que es el último órgano en el que nos estamos preocupando, e incluso la neuroanatomía del cerebro siguen saliendo estructuras que no conocemos perfectamente todavía. Hay muchas variantes entre los humanos, por ejemplo, en su anatomía cerebral, y seguimos investigándola. Es un área que todavía necesita mucha más exploración, aunque realmente los avances han sido increíbles, especialmente en la época de los 90, cuando se declaró la década del cerebro, por ejemplo, en Estados Unidos en los 90, y esto impulsó muchísimo su estudio. Pero aún así, sigue mucho sin conocerse, especialmente en esto que tú dices, que es la búsqueda por la conciencia, ¿no? Somos cerebros, realmente, somos un cerebro tratando de entenderse a sí mismo. Entonces, desde la conciencia, tratando de entender su propia conciencia. Y esto hace que sea un reto muy grande, al punto en que algunas personas, algunos científicos dicen que nunca vamos a poder hacerlo. Simplemente por su filosofía de entenderse a sí mismo, nunca se va a lograr. Te cuento que incluso hay una corriente que piensa de esta manera. Pues, y entiendo por qué lo piensan, o sea, realmente es un problema muy complejo. ¿Y cuál es tu posición? O sea, si tuvieras que explicarle esto a un grupo de muchachos de 12 años, eh, ¿cómo les definirías qué entendemos nosotros hoy en día por conciencia? Ya me empezaste a hacer las preguntas más difíciles. Yo creo que ese es la definición más compleja es esa, pero pues primero tenemos que empezar por alguna definición, ¿no es cierto? Entonces, podríamos definir conciencia como aquello que el humano percibe como real para él mismo. Entonces va a ser lo que él percibe con sus sentidos, los estímulos que puede realmente entrar a su conciencia y con ellos crear algo. Ese crear algo puede ser una actividad motora o puede ser un pensamiento. Entonces lo que está haciendo el cerebro, y en muy particular un área cerebral que se llama la corteza, es lo único que nosotros somos conscientes bajo esa definición que acabo de darte. Entonces, en este momento lo que podemos ver, oler, lo que yo estoy pensando, mi memoria de trabajo para saber qué acabé de decir, todo eso hace parte de mi conciencia. Pero están pasando una cantidad de cosas en este momento de las cuales no soy consciente. Menos mal. Entonces, otras áreas se están encargando de la mayoría de actividades que me mantienen a mí con una postura específica, con una frecuencia cardíaca específica. Ya se están encargando de otras cosas, mientras mi corteza cerebral entonces se encarga de dar esta entrevista y de percibir lo que está pasando a mi alrededor. Bajo esa definición, entonces, pues ya podemos dar unos pasitos adicionales. Pero yo creo que esos pasitos son muy pequeñitos, y así es como está funcionando el área de las neurociencias, y yo creo que no hay muchas otras maneras de acercarnos a algo tan extremadamente complejo. Entonces somos cientos de científicos investigando partecitas del cerebro, y entre unos que se encargan, por ejemplo, de estudiar las moléculas adentro de las neuronas, otros estudian las neuronas, otros estudian los sistemas, el sistema visual, y entre todos vamos uniendo las partecitas para tratar de explicar algo que es tan extremadamente complejo como lo es el cerebro.
Desde esa concepción de conciencia, ¿eso quiere decir que los animales no humanos también tienen conciencia? Yo diría que sí, yo diría que sí. Em, el problema es cuando empezamos a bajar en el árbol filogenético hasta dónde podemos llegar y llamar algo conciencia, pero especialmente los que son dueños de mascotas, de perros y gatos, y ahorita, por ejemplo, lo vemos en internet, de esa pasión y esa personalidad que le damos a nuestras mascotas, los gatos, que es realmente asombrosa. Los dueños de mascotas pues, te pueden decir tranquilamente la conciencia de sus animales, su personalidad, por ejemplo, y cómo se sienten. Y yo creo que eso que nosotros transferimos a otros animales porque pensamos que funcionan como nosotros es completamente normal y es empático. Eso tan bonito que tú dices, la empatía realmente es algo que tenemos que seguir cultivando y no es la empatía por el otro humano, es la empatía por todo lo que nos rodea, especialmente por los animales que sí, efectivamente yo diría que sí tienen conciencia. ¿Qué tan compleja es? Ahí ya empezamos a tener diferentes discusiones desde las diferentes disciplinas, pero de que tienen conciencia, que perciben la realidad, cualquier animal con un sistema nervioso, que eso es lo que los caracteriza o nos caracteriza, tiene que tener alguna conciencia, ¿no es cierto?, de su entorno y de su ecología para poder sobrevivir y conservar su especie. De acuerdo. Y entonces, ahora también decías una cosa que me parece muy interesante porque uno observa que yo creo que en la mayoría, si no en la totalidad de las culturas de la humanidad, eh, prima un concepto dualista donde creemos que hay un alma, ¿cierto? Un espíritu que está, digamos, como encerrado en este cuerpo durante un tiempo y que cuando el cuerpo muera, pues unos creen que hay un mundo, un cielo, ¿verdad? Otros creen en la reencarnación, otros, hay distintos tipos de mitos, pero siempre hay como esa concepción de que esto que yo me defino como yo simplemente está aquí en este momento navegando y mandando en este cuerpo, pero son dos cosas distintas. Y tú decías una cosa que me parece fascinante y es, mi cerebro está tomando todo el tiempo una cantidad de decisiones de las cuales yo no soy consciente y que yo no estoy diciéndole cómo administrar mi sistema gástrico, ni cómo mover mi corazón, ni eso lo hace solo y lo hace todo el tiempo y no pasa por mi libre albedrío, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, también hay cosas que uno no puede controlar, ¿cierto? Cuando uno tiene una noche de insomnio, uno quisiera dormirse, uno quisiera dejar de pensar, pero simplemente pareciera que uno no tiene el dominio sobre su propio cerebro y los pensamientos siguen llegando y uno no logra que su propio cerebro le haga caso. Entonces, esas son como situaciones que me ponen a pensar qué está pasando ahí. Lo mismo cuando hay, que creo que es un área que tú conoces muy bien, de qué pasa cuando hay lesiones cerebrales en ciertas partes específicas y que tienen unas consecuencias que ya están estudiadas. Uno ya sabe que a todos los seres humanos que tengan una lesión en esta parte tienen un riesgo de perder la capacidad de hablar o que van a perder la memoria o etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú ese rollo del dual, de esa concepción dualista que tenemos de mente y cuerpo? No, pues tú tienes las preguntas más interesantes, muchas preguntas que nos hemos hecho todos los humanos desde el principio y yo pues desde que estudio neurociencia también, ¿no es cierto? Entonces esa idea del dualismo de Descartes principalmente, donde tenemos un cuerpo y un alma y son dos entidades diferentes, pues es difícil ahora de sostenerlo. Es diferente, es difícil de sostener esa idea cuando vemos un cerebro que es capaz de tener un pensamiento tan diferente entre un humano y el otro. Entonces, algo así como que el alma está comprendida en el cerebro de cada uno, o al menos es así como yo lo veo. Esto sin tratar de entrar a las diferentes religiones, pero de pronto sí algo muy espiritual, ¿no es cierto? Algo muy espiritual en donde esa alma simplemente está comprendida en todos los pensamientos muy únicos que puede tener
una persona. Ahora, cuando las personas tienen diferentes problemas en su cerebro, que lo comentabas tú después, es que empezamos a darnos cuenta que esas partes tan delicadas de la personalidad, que de pronto pensábamos que era parte de su alma, de repente ya tienen una explicación en el sustrato neural, tienen una explicación en sus neuronas, en partes de ese órgano que de pronto no están funcionando muy bien. Es interesante incluso pensar que hay un sitio del cerebro muy cerca aquí en el lóbulo temporal, muy adentro, incluso es un sitio donde se originan las epilepsias que muchos estudios científicos están asociando con la religiosidad, no con la espiritualidad, sino con la religiosidad y también con algo que se llama la grafía, que es la capacidad de escribir mucho. Entonces, es muy interesante cómo incluso estas características tan, tan profundas de los seres humanos, tan grandiosas, incluso las llamaría yo, como son la religiosidad, la espiritualidad, vemos que podemos encontrar su sustrato en el cerebro. Esto, infortunadamente, a lesiones que ocurren en la mayoría de ocasiones de manera natural. Entonces, gran parte de lo que sabemos de la anatomía del cerebro es porque han habido humanos que tienen problemas en sitios específicos. Y gracias a esos como experimentos naturales que nos regala la vida es que podemos empezar a darle funciones específicas al cerebro. Y repito, muchas de ellas terminan siendo pues unas características que pensábamos eran incluso parte del alma y ahora nos damos cuenta que es parte del cerebro. Entonces yo no creo en el dualismo de alma y cuerpo, ni siquiera de mente y cuerpo. Yo creo que no son dos entidades diferentes. El cerebro existe porque tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene una mente para dirigirlo. Y con la mente me estoy refiriendo a todas esas actividades que en conjunto terminan haciendo las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, sí, yo no soy muy amiga del dualismo. Yo creo que somos todo un ser completo, cerebro, cuerpo y la mente, que es esa persona, ¿sí? Y la persona no solo humana, sino ese ente, ese individuo, que ya que estamos hablando incluso de animales, podríamos dárselo a uno de nuestras mascotas. Claro, total. Hay un libro de un colega tuyo, de un filósofo y neurocientífico norteamericano que se llama Sam Harris, que tiene un podcast que yo recomiendo muchísimo que se llama Making Sense, donde entrevista a una cantidad de gente maravillosa y de cierta forma esa es mi inspiración para este ejercicio, aunque pues, estoy muy lejos del nivel de conversaciones que tienen allá. Pero él tiene un libro, Sam Harris tiene un libro que se llamaría algo así como tal vez el paisaje moral, The Moral Landscape. Y en ese libro, desde la neurociencia, él se plantea una serie de preguntas que me parecen muy interesantes. Y una de esas es, por ejemplo, creo que ya está muy documentado, casos de personas que tienen, por ejemplo, un tumor en una parte específica del cerebro y que eso hace que tenga un cambio notable en el comportamiento de la persona, que se puede volver una persona que era totalmente empática y funcional y amorosa, de un momento al otro se vuelve violenta e incluso puede llegar a cometer homicidios, ¿cierto? Y esto era Sí, simplemente porque tenía un tumor y al extirpar el tumor, pues extirpamos el problema. Y eso lo planteo es en el sentido de este conocimiento que estamos adquiriendo de cómo funciona el cerebro, eventualmente podrá tener una repercusión muy grande en cómo concebimos el sistema de justicia entre los humanos y replantearnos qué sentido tiene castigar a alguien que de pronto lo que tiene es una patología no una maldad inherente. ¿Qué opinas de eso? no, completamente, me parece supremamente interesante. Voy a buscar el autor que dice Sam Harris, porque es un tema que a mí me parece fascinante. Realmente no es mi área de investigación. Yo trabajo mucho en ciencias básicas, en la genética del cerebro y cómo funciona de una manera muy básica,
pero esto que estamos hablando realmente a mí me parece apasionante y son unas preguntas que yo me hago ni siquiera por mi área de trabajo, sino por ser humana. Tengo una clase que se llama Comportamiento y Cerebro Humano en la universidad que yo utilizo, le digo yo a mis estudiantes, esto es completamente transparente, yo lo utilizo para poder investigar todas estas preguntas tan interesantes y emocionantes acerca de nuestra propia naturaleza. Y cada semestre me encuentro yo con más casos como el que tú acabas de contar. El semestre pasado estudiamos el caso también de un señor que tenía un tumor aquí en su corteza prefrontal y la corteza prefrontal es algo que es muy humano. Entonces, anatómicamente, los humanos tenemos mucha materia hacia adelante de un surco que tenemos que se llama el surco central. Entonces, el área prefrontal es el área que tengamos adelante de ese surco. Y resulta que los humanos somos los que más materia tenemos hacia adelante. Tanto para decir que esta área atrás de nuestra frente es como lo más humano que existe. Es donde está la personalidad, es donde están unas características muy, muy delicadas de los celos y del comportamiento de los individuos. Y entonces en esta área prefrontal es donde vemos que tumores o lesiones pueden tener una implicación muy grande en el comportamiento de esa persona. Y como te decía, el semestre pasado estábamos estudiando el caso de un señor que empezó a hacer actividades completamente inadecuadas, a buscar fotografías de personas menores y a sentirse muy atraído por ellas, algo que era completamente inusual en una persona completamente funcional, con una familia, y a los pocos meses efectivamente le encontraron un tumor en el cerebro. Cuando este tumor fue extirpado, entonces él siempre sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía realmente controlar mucho esa atracción que empezó a sentir que era inexplicable. Cuando el tumor fue extirpado, entonces él cambió, simplemente ya pudo controlar completamente eh, eh, esa actividad y esto fue tenido en cuenta precisamente en un juicio en su contra por tener fotografías inadecuadas en su teléfono. Entonces es supremamente complejo porque es algo así como que él no es culpable, pero entonces el tumor es de él, el cerebro es de él. ¿Qué tan culpable es? Y pues sí, es culpable. Él tenía sus fotografías inadecuadas, pero ¿qué tanto debería ser juzgado por eso? De pronto ahí es donde está la pregunta. Ahora, esto realmente se me escapa muchísimo de mi experticia. Tengo muchos estudiantes de derecho que les fascina ese tema y es algo que comparto con otros compañeros en derecho y en filosofía, porque es realmente un tema muy interesante con unas implicaciones grandísimas para las personas, para la humanidad. Pero es muy interesante porque uno empieza a ver cómo hay una cantidad de cosas que pueden empezar a afectar eso que yo considero como mi persona, ¿no? Mi identidad, mi propia la concepción de mí mismo. Y es que además uno lo observa, pues uno sabe que si uno le da un chocolate a un niño a las 9 de la noche, pues el niño no se va a dormir porque está estimulado. O sea, hay unas sustancias que tienen un efecto, ¿cierto? Que si uno toma licor, uno sabe que la parte, el cerebro reptil va a dominar sobre la corteza cerebral y entonces voy a empezar a hacer una cantidad de cosas emocionales y no voy a poder usar mi razón de la misma manera como si estuviera sobrio. Entonces, todo eso empieza a poner sobre la mesa realmente quiénes somos nosotros, cómo funcionan los pensamientos y las emociones, por ejemplo. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo definen la ciencia las emociones y dónde se producen? Seguimos pensando que las emociones se producen en el corazón. Seguimos sintiéndolas en el corazón, al menos. Yo creo que todos seguimos sintiéndolas en el corazón, casi que incluso las sentimos en el estómago, y eso es porque seguramente tenemos neuronas en el estómago que nos están llevando señales al cerebro, pero las emociones realmente son algo que es las emociones realmente son como una reacción a algo que está ocurriendo. De los sentimientos ya es algo creado por el cerebro a partir de las emociones, pero las emociones son muy corporales, ¿no es cierto?
Y en esta conexión cuerpo-mente, cuerpo-cerebro, es que uno realmente puede racionalizar, controlar, entender o utilizar sus propias emociones para tener un comportamiento frente a algo. Pero yo creo que también he tenido esa experiencia de tratar de separar la razón de la emoción, ¿no es cierto? Y en el área prefrontal, el mismo sitio del cerebro que te digo que es muy responsable por la personalidad, tenemos unas áreas mucho más dorsales que son más responsables por la razón y unas áreas más ventrales responsables por las emociones. Y a veces uno cree que son antagonistas, ¿no? Que yo racionalmente tomo una decisión y emocionalmente tomo otra decisión. Pues yo creo que tenemos que empezar a pensar que somos los dos y no podemos tratar de callar las emociones para que actúe la razón. No siempre la razón está en lo correcto y separarla de aquello que es la emoción, lo que nos hace sentir, lo que nos hace humanos. Yo pienso que no está bien. Tenemos que estar más tranquilos con que somos ambas cosas y llegar a acuerdos con nuestras propias emociones y actuar de acuerdo a ellas. Incluso la ausencia de emociones es una patología y es una patología gravísima, ¿cierto? Que eso, si uno no tiene emociones, no puede sentir empatía por el sufrimiento de los demás y creo que esa es como la característica de varios de los asesinos en serie legendarios, ¿no? Sí, incluso algo un poquito más común en estos días que es la sombrilla del autismo, ¿no es cierto? La sombrilla del autismo es una cantidad de problemas con el sistema de las emociones y en particular con poder leer las emociones de los demás. Entonces, así como es muy importante encontrar mi emoción, estar tranquilo con la emoción que tengo y tratar de usarla para mi comportamiento adecuado y también para que los demás estén bien, pues es importante percibir cómo mis palabras le están llegando al otro, ¿no? Y eso lo hacemos a través de las microfacciones que vemos, que a veces ni siquiera somos conscientes de ello. Volvemos aquí a otros sitios del cerebro que se encargan de percepciones de las que nosotros no somos conscientes, pero en el autismo ese es el gran problema. El gran problema es la falta de capacidad para entender las emociones de los otros y las emociones personales y actuar de acuerdo a ellas. Y ya vemos qué tan debilitante puede ser esa enfermedad para algunas personas. Y también cómo también pueden vivir de alguna manera con mucho apoyo familiar y con unos muy buenos entornos pueden llegar a tener unas vidas muy, muy satisfactorias también, dependiendo el grado de la severidad de la enfermedad. Pero sí, yo creo que tenemos que estar muy tranquilos con que somos personas, somos animales, para decirlo mejor, somos animales con unas emociones muy fuertes y no tenemos que tratar de siempre ser racionales respecto a ellas. Pero fíjate que ahí te quería preguntar eso, porque yo lo que percibo es que el núcleo de todo nuestro sistema educativo tiene que ver sobre todo es con la razón, con lo intelectual, con el traspaso de unos conocimientos que están consignados en esa biblioteca que tienes detrás tuyo. Pero siento que, digamos, que estamos cobrando conciencia de la importancia de tener una salud emocional y lo que hoy en día en la academia se llaman las habilidades blandas, pero que eso realmente, ¿dónde está? Eso se lo dejamos simplemente a que una persona tenga la fortuna de que en su familia las tengan y las practiquen y las transmitan, o deberíamos replantear el sistema educativo y tener así como tenemos matemáticas, español y geografía, deberíamos tener una clase de meditación, de empatía, de respiración, qué sé yo. ¿Ves un espacio de mejora para enseñar algo emocional para las próximas generaciones? Sí, Juan Sebastián, ¿no es cierto que sí? ¿No es cierto que la educación de pronto parece estar un poco sesgada hacia la lógica y hacia el lenguaje, pero de alguna manera de pronto es en esos entornos educativos también hemos siempre estado o con hermanitos o con primitos o con compañeros
Yo creo que esas características que ahora llaman blandas, que tú bien lo dices, que de verdad yo no sé qué tienen de blandos, si hay algo duro es eso, las hemos aprendido históricamente, es de nuestros pares, ¿no es cierto? Entonces no solamente de nuestra familia y de nuestros padres, pero también de nuestros pares. Entonces yo creo que a través del juego, ¿qué tanto yo puedo de pronto corretear a alguien y empujarlo antes de hacerle daño? Y eso solamente se aprende en el juego. O si una persona se ríe, significa que yo puedo seguir jugando, pero si la persona se pone un poquito seria, significa que yo necesito parar. Y eso se aprende a través de las interacciones sociales. Algo que de pronto no estaba aquí en nuestra agenda de conversación, pero es algo que yo creo que se ha visto afectado terriblemente en el último año y medio que hemos tenido, pues no solamente los adultos, sino todos los niños en casa. Y yo creo que las consecuencias de eso las vamos a empezar a ver ahora, eh, cuando empiecen, por ejemplo, chicos que están volviéndose adolescentes encerrados en un apartamento, en una casa, sin otros adolescentes para explorar quiénes son, precisamente. ¿Qué tanto puedo decir antes de que el otro se sienta mal? ¿Cuánto está bien que yo me mueva de una manera, que yo me mueva de la otra? Entonces, yo creo que se podría escolarizar algo de eso. Yo creo que sí es importante que hablemos de bienestar, que hablemos de maneras de reconocer nuestras emociones y de actuar de acuerdo a ese, de racionalizar más bien la emoción que estoy sintiendo para ver si es adecuada, para ver si es exagerada, por ejemplo. También maneras de respirar, tú bien lo dijiste, de meditar. Yo creo que eso puede ser escolarizado hasta cierto punto, pero sigo pensando que es gracias a nuestros pares y al aprendizaje histórico que ha sido a través de la mímica, a través de la observación a otros humanos más grandes, más pequeños, que nosotros aprendemos a tener esa inteligencia emocional que es tan importante y que realmente es difícil tenerla a través de estas pantallas tan maravillosas que nos han ayudado en tantas maneras, pero que también pueden ser perjudiciales en otras, principalmente para los chicos que están explorando quiénes son y cuál es su rol en una sociedad. Espero que esto empiece ahorita a cambiar a medida que volvamos de nuevo a encontrarnos. ¿Qué tan, qué tan, qué tan plástico es el cerebro para poder superar este tipo de situaciones? Porque lo que yo tengo entendido es que hasta hace relativamente muy poco tiempo el consenso en la ciencia era que uno nacía con un número determinado de neuronas y de ahí para adelante uno empezaba era a matarlas. Pero tengo entendido que eso se ha descubierto que sí se generan neuronas nuevas y se generan conexiones, sinapsis nuevas entre neuronas y que hay cierto nivel de plasticidad. Creo que eso también se observa cuando hay traumas cerebrales y que una persona puede como utilizar otra parte del cerebro para reemplazar la zona dañada. ¿Hay esperanza en ese sentido? Sí, el cerebro es increíblemente plástico. Yo creo que sí, nos estamos dando cuenta además que todo lo que pensábamos que los adultos más mayores no podían aprender o que era más difícil, nos estamos dando cuenta que eso no es tan verdad. Entonces, por un lado, el cerebro es muy maleable y se adapta fácilmente y nos hemos dado cuenta en todos los humanos que hemos colonizado todas las partes del mundo y que podemos adaptarnos a entornos completamente diferentes o incluso recuperar partes de pues partes perdidas por trauma, por ejemplo. Entonces nos hemos dado cuenta que sí, somos mucho más plásticos. Entonces la plasticidad puede darse de dos maneras. Por un lado está la plasticidad, por ejemplo, en el aprendizaje, que es la creación de nuevos sinapsis, nuevas conexiones entre neuronas, nuevos circuitos, donde uno asocia lo que ya sabe con algo que acabó de aprender, entonces simplemente se le abre como un mundo nuevo al aprender algo y poder utilizarlo en su conversación, por ejemplo. Entonces, somos muy plásticos en ese respecto y podemos seguir aprendiendo hasta muchos, muchos años y entre más aprendamos, más fácil es aprender. ¿Listo? Pero por otro lado está la plasticidad, no en los sinapsis, sino en la creación de nuevas neuronas. Y esto es de pronto lo que te referías al principio, que se llama pues, neurogénesis, la creación de nuevas o el nacimiento de nuevas neuronas, donde
es limitado, ahí sí tengo que decirlo, realmente es limitado. No es tan limitado como lo pensábamos, pero sí es limitado. Y tenemos dos lugares del cerebro que siempre están creando nuevas neuronas y muy interesante es que ese lugar del cerebro, que es el hipocampo, es un sitio responsable por la adquisición de nuevos recuerdos o del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, hay un sitio del cerebro que siempre está produciendo neuronas nuevas. No sabemos muy bien cómo es que esas neuronas nuevas están contribuyendo al nuevo aprendizaje, pero sí sabemos que es uno de los nichos de neurogénesis en el adulto. El otro es para las células del sistema olfatorio. Entonces, parece que siempre estamos renovando este nicho en particular para las células del sistema olfatorio, pero incluso en estos dos lugares, que son los únicos dos lugares donde hay nacimiento de nuevas neuronas, es mucho más prolífico de lo que pensábamos hace un par de décadas. Entonces tenemos mucha esperanza, mucha esperanza. Qué Y bien. después de un trauma lo que toca hacer es aprender más, esforzarse más, porque el cerebro sí responde. Bueno, esa noticia le va a alegrar mucho a nuestra amiga Vanessa de la Torre, que perdió el olfato con el COVID y le ha generado mucho sufrimiento. Mm, tú ahorita decías, No. tú ahorita decías que neuronas no solamente están en el cerebro, o sea, todo nuestro sistema nervioso está compuesto por neuronas. Tenemos neuronas en el dedo gordo del pie. Bueno, tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso central, que sería el cerebro y la médula espinal. Y tenemos un sistema nervioso periférico, o sea, todo lo demás. Entonces, tanto como neuronas en el dedo gordo del pie, no, pero sí tenemos los axones de unas neuronas en el dedo gordo del pie y en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros músculos y hasta el último milímetro de piel, tenemos axones que nos están trayendo la información de los estímulos. Pero somas neuronales, entonces vamos a tener en ese sistema nervioso central, que es como el comando central, ¿listo? Pero tenemos somas en otro sistema, que es el sistema entérico, y en el sistema autónomo. Son unos sistemas más bien como automáticos, que siento yo que son incluso derivados, que estábamos hablando de la evolución al principio, son derivados de nuestros primos, las esponjas. Entonces es un sistema reticular de neuronas que están interconectadas entre sí, muy parecidas a unos animales muy primitivos que viven en el mar, que son completamente autónomas y están en todo nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, en este momento, las neuronas están funcionando, están manteniendo nuestro estómago, nuestro intestino, están liberando los neurotransmisores que necesita, está haciendo todo lo que necesita hacer. Y repito, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Nuestro cerebro está tratando de tener aquí una conversación súper interesante, está sufriendo para que no entre un niño a interrumpirnos, pero está encargado de hacer otras cosas, mientras nuestro sistema nervioso entérico se encarga de manera automática de lo demás. Y yo siempre soy muy agradecida por esto. Oye, una cosa que a mí me parece fascinante y me parece además muy misteriosa y es los recuerdos. ¿Cómo funciona un recuerdo? O sea, yo tengo claro que yo ahorita puedo estar conversando contigo y tú me estás, al responderme, me estás generando una serie de estímulos que genera mi siguiente pensamiento y todo eso. Pero si en este momento yo te digo, qué sé yo, ¿te acuerdas de que en el Rompoint de la 100 con 15 en Bogotá estaba el monumento este que nos regalaron los coreanos? Entonces, tan listo, uno recupera la imagen perfecta y eso. ¿Dónde está? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el archivador de recuerdos del cerebro? Y eso es una maravilla, ¿no es cierto? Esto es maravilloso. Y con tus ejemplos yo mismo me sorprendo. Esto es muy hermoso. Y hay diferentes tipos de memoria, ¿no? Ese ejemplo que tú nos acabas de poner es una memoria episódica. Entonces, cuando tú empiezas a describirlo, de repente como que algo llama un circuito en mi cerebro y se arma un ensamblaje de neuronas que contienen ese recuerdo. Ese recuerdo está en nuestra corteza, por eso es que lo podemos hablar y podemos recordarlo y hablar sobre él e incluso malearlo de alguna manera, ¿listo? Porque está en nuestra corteza. Entonces,
el sitio donde guardamos esos recuerdos episódicos es en nuestra corteza. Y cómo llamamos esos recuerdos es un gran misterio. Pero un sitio del cerebro que necesitamos para crear los recuerdos, ya lo había mencionado antes, es el hipocampo. Entonces, si no hay un hipocampo, no podemos crear nuevos recuerdos. Una ¿Listo? tragedia. Podemos recordar lo de atrás, pero no crear nuevos recuerdos. Eso sería una tragedia, no poder crear nuevos recuerdos. Ese es dicho, una persona que sufra de eso debe tener una vida miserable. Pues estás hablando de pronto de el personaje más famoso en neurociencia, o el segundo más famoso, es un personaje que se llama, o sus iniciales son HM, Henry Molaison. Hoy sabemos su nombre porque ya falleció. Entonces, en neurociencia, igual que en muchas disciplinas, nos referimos a alguna persona por sus iniciales cuando está viva para cuidar su identidad, y una vez muere, su familia decide si quiere revelar su nombre. Hoy sabemos su nombre, Henry Molaison, y es gracias a él que sabemos por lo menos eso que te acabo de decir, que tenemos diferentes tipos de memoria y que la memoria episódica es completamente dependiente de este sitio del cerebro que se llama el hipocampo. Para hacerte la historia súper breve, Henry Molaison era un muchacho que tenía muchas epilepsias, ataques de epilepsia, y alrededor de sus 20 años eran tantas las epilepsias que no podía tener una vida normal, no podía tener un trabajo, era demasiado difícil. Entonces tuvo una cirugía y su neurocirujano era excelente, encontró el origen de sus epilepsias y removió de una manera impecable los dos hipocampos de ambos lados de su cerebro. Resulta que después de la cirugía él pudo seguir teniendo una vida saludable, no volvió a tener ataques de epilepsia, entonces en ese sentido cumplió su propósito, pero Henry Molaison nunca pudo volver a hacer un nuevo recuerdo. Ahora tú dices, sería una vida terrible. Pues ¿Se da cuenta? él no describe su vida como una vida terrible, pero sí es una vida muy extraña. Él vivió hasta los 80 años incluso. Vivió casi 60 años sin poder crear un nuevo recuerdo. Muy cuidado por su familia, pero sí muy interesante que él pudo continuar viviendo y simplemente decía, no, es que yo tengo mala memoria. Pero gracias a él sabemos eso. Tenemos una memoria episódica y tenemos otros tipos de memoria. Por ejemplo, la de montar bicicleta, la de lavarnos los dientes, que no está en el hipocampo. Y sabemos eso porque Henry podía aprender nuevas actividades que fueran motoras, de procedimientos, pero no episodios en su vida. Increíble. Y está el otro lado de la historia que me hiciste pensar en otro personaje. Este es de la ficción, que es un personaje de Borges, que se llama Fones el Memorioso, que se terminó encerrándose en un cuarto oscuro porque él tenía una memoria absolutamente perfecta. Tan perfecta era que no solamente se acordaba de este momento de la conversación, sino que además se acordaba de este nuevo momento de la conversación y de este otro nuevo momento de la conversación. Entonces, para él, el recuerdo de un árbol era una colección no infinita, pero sí muy numerosa de recuerdos, porque claro, un perro no era simplemente un perro, era un perro a las 12:05, un perro a las 12:05 con 01, y pues el tipo se enloqueció y se encerró en un cuarto para no generar más recuerdos. Uno se queja a veces de la mala memoria, pero olvidar es una función muy importante para la salud mental, ¿o no? Es muy importante poder olvidar, pero también poder filtrar qué es importante y qué no. Este personaje que me cuentas tú de la ficción no está tan alejado de algunos otros personajes de los que yo he leído que tienen una memoria muy parecida a la que tú me cuentas. Hay una persona, una mujer, que se acuerda de qué hizo cada día de su vida con fecha. Ella sabe qué hizo el 8 de octubre del 2003 y el 5 de abril del 2014. Y así, cada día con fecha sabe qué pasó. Y uno pensaría pues que esa memoria prodigiosa, supremamente útil, pero realmente no es tan útil, porque realmente hay muchas otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que de pronto no se están quedando en la memoria o no están siendo percibidas con la importancia que deberían para quedarse en la memoria y no poder olvidar, como tú lo dices. Yo creo que eso es peor,
Yo creo que no poder olvidar y registrar todo lo que está pasando en todos los momentos debería ser casi tortuoso. No, nosotros tenemos como una atención selectiva para lo que vamos a recordar, ¿no? Lo que es importante. Eso es verdad. Oye, bueno, otra carpeta que me parece fascinante es la del lenguaje. Mm, yo no sé si eh, se pueda decir que hay otras especies de animales que tengan lenguajes. Yo creo que sí, ¿no? Pues de los ejemplos que me llegan a la mente, yo pensaría no solamente en el canto de las ballenas, sino en la forma como una abeja le comunica a todas las demás dónde está la fuente de comida. Alguna vez vi en un documental una escena muy conmovedora de una familia de orcas que están siendo perseguidas por helicópteros y lanchas y se puede observar en el video como en un momento dado los machos de esa familia de orcas salen a la superficie y se dejan ver, mientras que las hembras y los vallenatos se hunden y se desvían. Entonces uno dice como, hombre, ahí pareciera que hay conciencia de lo que está sucediendo y de las consecuencias de lo que va a pasar, y hay una planeación y una ejecución. Eso es una cosa impresionante. Entonces, eso, hay lenguaje en otras especies y ¿qué nos contarías de los cambios que ha implicado esta cosa de poder producir ruidos y transmitir ideas entre cerebros en la especie humana? Pues eso que tú nos cuentas es realmente impresionante. Cuando dices, no, parece que fueran conscientes y tuvieran planeación, yo creo que no podemos explicar ese comportamiento de diferentes especies de otra manera que esas son conscientes y pueden planear. Ahora, si pueden planear y no es el individuo, sino es en grupos, es porque tienen que poder comunicarse. Entonces, yo no tengo duda que de la comunicación entre las especies, eso que tú nos contaste, estoy segura que entre los machos se pusieron de acuerdo con una mirada, con un sonido, con un olor que expidieron, se pusieron de acuerdo en qué hacer. Y uno lo ve en muchas especies, ¿no es cierto? La manera como cazan los lobos. Y dice, tú vete para allá y yo me vengo para acá y entonces yo aparezco por el frente. Y uno le parece impresionante que sin lenguaje, como el que conocemos, puedan organizarse de la manera como lo hacen. Entonces sí, tiene que haber una comunicación y una comunicación muy efectiva entre ellos, pero hasta donde sabemos el lenguaje como lenguaje solamente existe en el humano y el lenguaje con la sintaxis, con la gramática, con la prosodia, solamente existen en los humanos. Eh, y el lenguaje es increíblemente complejo, ¿no es cierto? Nuestro lenguaje y cualquier otra lengua, así no sea la lengua nativa de las personas, tiene una creación automática de gramática alrededor. Algo que ocurre, pues, digamos, cuando una persona no sabe una lengua y simplemente se va a otro país, pues puede empezar a aprenderlo. Y si fuera simplemente por aprendizaje, los procesos tomarían unos tiempos diferentes. Lo que quiere decir es que nosotros de verdad tenemos unos sitios específicos en el cerebro con unas capacidades innatas para aprender lenguaje. Y el lenguaje como lo conocemos solamente es humano. Y es de pronto de las pocas cosas que puedo decir yo en mi curso que te cuento que es solamente humana. De resto, casi todo podemos decir, no, pero es que y otras especies hacen esto otro, y el humano simplemente como que lo lleva mucho más allá, ¿no? No un poquito más allá, sino mucho más allá. Pero el lenguaje sí parece ser completamente humano, y es increíble. O Eso es sea, uno fascinante lee Cien porque años de soledad, por ejemplo, y Cien años de soledad está lejos de cualquier eh, danza de las abejas para comunicar dónde están las flores. Entonces, sí es tanto espacio entre uno y lo otro que sí tenemos que estar confiados. El lenguaje es humano, pero la comunicación sí es universal. a mí me parece fascinante este invento que tenemos y que además me parece que se nos vuelve paisaje. Yo no sé, como que yo siento que nosotros no somos conscientes de la magia que representa la capacidad de poder hablar, ¿cierto? Que si uno cogiera
a un grupo de niños, hicieron un experimento que sería lo más antiético que te puedas imaginar, y es coger a un grupo de niños y apartarlos totalmente de la cultura y tenerlos en un ambiente controlado donde crezcan y miremos a ver cuántas generaciones se demorarían, cuánto se demoraría ese grupo en volver a generar un lenguaje, ¿cierto? Porque uno dice como, bueno, una cosa es nombrar las cosas, es decir, eso se llama árbol, eso se llama río, eso se llama piedra. Y después vienen las relaciones entre las cosas. Entonces, decir como el perro camina al río, ¿cierto? Son cosas muy sencillas, pero eso va evolucionando, evolucionando hasta que uno, de pronto nos inventamos una palabra como escarnio. ¿Qué es escarnio? No, cuando hay una cantidad de gente que piensa que lo que hizo esa persona no está tan chévere y entonces lo apartan del grupo. Eso ya es un concepto impresionante, cuando uno lo vota así casualmente, pues la gente lo entiende. Y ese lenguaje crea realidades, ¿cierto? Hay muchos chistes sexistas que se burlan de eso, diciendo que los hombres solamente vemos en 16 colores, mientras que las mujeres sí pueden distinguir 14 variedades de un color, pero eso crea una descripción de la realidad que es muy específica, ¿cierto? Para un diseñador gráfico no es lo mismo aguamarina que cian o que cobalto, así como no sea bruto, y para mí todo es azul. Entonces, qué, qué pasa ahí a nivel cerebral? Porque además todo eso sucede en el cerebro, y eso es un salto cuántico cultural. O sea, arranque un niño ya tenga el software para hablar, eso ya es una vaina apasionante. Apasionante. No, tú das muchos ejemplos muy, muy interesantes. Ese del lenguaje, por ejemplo, es bien curioso. Obviamente nunca vamos a poder hacer un experimento ni parecido al que tú estás nombrando, pero de pronto otro tipo de experimentos naturales sí han ocurrido. Entonces no he leído mucho recientemente sobre esto, pero yo sí recuerdo haber visto en alguna clase que cuando las personas no saben absolutamente nada de un lenguaje, empiezan, como tú lo dices, a decirle a las cosas unos ruidos que terminan sonando como palabras y finalmente se convierten en palabras. Y entonces esa primera generación empieza a tener cierta comunicación que suena a puros sustantivos. ¿Listo? Perro, río, y así. Y empiezan a poder comunicarse de esa manera. Incluso yo me burlaba de mi tía en ese momento porque acababa de llegar a Estados Unidos y lo primero que ella aprendió fue mucho vocabulario. Entonces yo le decía, tía, ¿tú parece que hablaras Pidgin, que es el nombre de estas lenguas muy primitivas donde solamente se nombran eh, eh, las diferentes cosas? Y era que estaba yo aprendiendo acerca de los lenguajes en esa época y ya los niños de esa primera generación ya empiezan a ponerle gramática y prosodia y todas estas otras características al lenguaje. Es increíble, de verdad. Es que estamos con todo el software para empezar a hablar, ¿no es cierto? Y después tocabas tú un tema muy, muy interesante que es acerca de la percepción. Y de pronto lo llamabas un poco sexista el hecho de que uno diga eso, amor, ¿te gusta más este zapato fucsia o el rojo? Y nosotras vemos fucsia y rojo mientras mi esposo no, por ejemplo. Pero así suena un poquito sexista, tiene mucho detrás, ¿no? Y de pronto no hay diferencias entre hombres y mujeres, aunque seguramente que sí las hay, sino diferencias entre los humanos. O sea, yo cómo sé que lo que yo llamo rojo es lo mismo que tú llamas rojo. Yo no tengo ni idea, yo no puedo ver tu rojo y tú no puedes ver el mío, pero como yo llamo rojo a eso y tú te enseñaron que el rojo se ve así, entonces decimos que ambos es rojo, pero es muy probable que yo esté viendo unas cosas ligeramente diferentes a un nivel muy básico, a nivel de colores, a nivel de olores, que son percibidas por mí de una manera ligeramente diferente que por ti. Solo que como somos humanos, entonces asumimos que lo estamos viendo del mismo color, pero es muy probable que no. Es muy, muy probable que no. Y cuando tú dices que las mujeres y que los hombres es porque es de alguna manera un poco verdad. Las mujeres tienen una habilidad para ver diferentes gamas de colores un poquito mejor que los hombres por genética, por el número de genes que se encuentran en los cromosomas X y Y. Entonces, esa combinación de muchos genes de percepción
de los colores sí pueden hacer que las mujeres puedan ver un rango más alto de colores. Así como ya nos metimos en otro tema, pero así como es más común que los hombres puedan ubicarse en el espacio de una manera más rápida y efectiva que las mujeres. De esto sí no tengo mucha explicación genética, pero así es. Así es, en todos los exámenes de orientación espacial siempre hay una diferencia en general entre hombres y mujeres. Entonces sí somos ligeramente diferentes y en algunas cosas se puede medir, es como los colores. Eso, mira que a mí ese, digamos que ahí nos salimos un poquito, digamos, de la charla disciplinar, pero me interesa tu opinión como profesional de todas maneras, y es esto que yo denomino el imperio de lo políticamente correcto, y es cómo hacemos con temas como ese, donde dice como, sé por ejemplo en las entrevistas de Sam Harris que en el mundo de la academia se volvió intocable hacer estudios sobre inteligencia asociada con distintos grupos humanos porque políticamente es incorrecto y de eso no se puede hablar, o entre hombres y mujeres, donde claramente tenemos unas diferencias fisiológicas y debe haber muchas cosas que se pueden descubrir ahí, pero se volvió un tema muy delicado y esto pasa con muchas otras cosas. Y yo, pues, no sé, yo siento que ahí deberíamos aprender un poquito más de los científicos, de cómo mirar las cosas de una manera desapasionada, de reconocer los sesgos que todos tenemos y tratar de neutralizar esos sesgos y mirar, de mirar la realidad de la manera más objetiva que podamos para entenderla, para buscar soluciones a los problemas, qué sé yo, pero creo que culturalmente estamos entrando en una época muy complicada en estos temas de lo políticamente correcto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Se ha vuelto un tema un poco delicado, entonces toca como abordarlo de una manera muy consciente, pero yo creo que tú lo dijiste, es acerca de pensar qué es lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo para que suene lo más objetivo posible. Y pues desde el método científico, estas son unas preguntas muy normales, ¿no es cierto? Yo incluso, por un lado, hago mi investigación con los peces en ciencia básica y siempre trato de tener el sexo de los animales en cuenta, pero incluso también cuando estoy enseñando neuroanatomía, a mí me gusta hacer diferentes modelos y diferentes innovaciones para que faciliten el aprendizaje de este tema que es un poco complejo. Y yo, sin quererlo buscar, he encontrado diferencias entre las estudiantes y los estudiantes. Y son diferencias que tengo que reportar, que tengo que tratar de discutir y buscar explicaciones al respecto. Y yo creo que debemos hacer el trabajo. Incluso hace muy poco estaba yo leyendo la historia de Serena, ay, la tenista, Serena Williams. Serena Williams, que durante su embarazo ella decía, o su trabajo de parto, que tenía un dolor muy profundo en el estómago, muy profundo en la cadera, y entonces los médicos le decían como, sí, eso es normal, ese es trabajo de parto. Ella, no, es que me duele demasiado. Decían, sí, es que a las mujeres les duele, eso es normal. No, resulta que ella tenía unos coágulos formándose en este momento y si no lo hubieran, y si ella no hubiera molestado y si no hubiera tenido unos médicos que por un momento decidieron escucharla, ella de pronto ya no estaría acá. Entonces yo pienso, traigo ese pequeño ejemplo solamente para ilustrar lo importante que es ser objetivos al respecto, no porque es mujeres de una manera, no porque es hombres de una manera, pero de verdad tratar de investigar de manera objetiva que sí pueden haber diferencias. Y esto es muy relevante en términos de salud y en términos de salud femenina y de cómo abordamos la salud de la mujer y de las niñas. Entonces yo pienso que sí es importante que hablemos que sí hay diferencias fisiológicas que pueden incluso tener repercusiones muy importantes al momento de abordar una enfermedad. Y deberíamos tratar de ser más, ay, no sé, como más tranquilos. Así como tenemos emociones, retomando lo que hablábamos más temprano, así como a veces me da mucha rabia y tengo que decir, tengo mucha rabia y entonces mejor me voy a quedar aquí lejos de todo el mundo, también tenemos que tener tranquilidad en decir, sí, somos diferentes.
no solamente entre hombres y mujeres, pero también entre ciertas edades. De pronto los hombres entre 18 y 25 son diferentes que entre los 35 y 20, 25 y 35. O sea, yo creo que como que, no sé, aceptar un poco más y tratar de abordar esas preguntas de una manera científica y de una manera utilizando el método científico sin, sin pensar que lo que vamos a decir va a causar tantos problemas, porque sí, es delicado hablar de todo eso últimamente, ¿no? Espero que no me vaya yo a después a meter en problemas después con todo esto que estoy diciendo por ser políticamente incorrecta. Pero es que ahí hay, ese es un tema que a mí me obsesiona y me parece que ya es incluso un problema de salud pública y es que a la gente no le enseñen los fundamentos del pensamiento crítico desde el preescolar. Esto debería ser una práctica permanente durante todo el proceso educativo, que uno aprenda sobre sesgos, sobre falacias, sobre todos los vicios de argumentación, porque bueno, pues tú nos hablarás con mayor conocimiento acerca de esto, pero pues el cerebro es una máquina de hacer predicciones, ¿cierto? Uno coge la experiencia que tiene y eso que llamamos intuición es un proceso cerebral que con poquita información tiene que tomar decisiones rápidas y esas decisiones pues tienen sobre todo nosotros que somos animales sociales, pues las decisiones que uno tome van a afectar a los demás. Y lo que estamos viendo es que, pues muchas veces tenemos creencias que no están respaldadas de buenos argumentos. Y yo creo que debería ser de interés individual y colectivo que hiciéramos una campaña para que todos revisemos aquellas cosas en las que creemos y miremos a ver si las razones que tenemos para creer eso son sólidas o si no lo son, pues cambiemos nuestra creencia. Y eso, digamos que yo siento que hemos dado pasos muy positivos como humanidad en muchos aspectos, ¿cierto? Digamos, solo por nombrar uno, en el caso de la homosexualidad era considerada una enfermedad por la comunidad médica hasta hace relativamente poco y era considerada delito por muchas sociedades, incluyendo la colombiana, hasta hace relativamente poco. Entonces ya, gracias al conocimiento que hemos tenido de la psicología, de la mente, de muchos aspectos, nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocados y hemos cambiado lentamente nuestras creencias con respecto a ese tema y a muchos otros. Mm, ¿Cómo ves eso cómo, en tu experiencia, en tu entorno, con tu familia, con tus estudiantes, con tus colegas y sobre todo con el público en general, cómo ves esto del pensamiento crítico o la ausencia del pensamiento crítico? Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo sería como un poco más objetivo y un poco menos dramático si hiciéramos de pronto ese ejercicio, ¿no es cierto? Ese ejercicio de mirar si lo que creo, ¿por qué lo creo? ¿Fue que alguien me lo dijo? ¿Fue que a mí se me ocurrió? O de pronto hay otra evidencia que me puede hacer cambiar de opinión. Yo creo que pues muchas áreas de la ciencia están entrenadas en eso. Y de pronto yo estoy de acuerdo con que mucho pensamiento crítico sería muy útil para enseñarlo desde temprana edad. Ahorita que estábamos hablando del sistema educativo, de pronto en eso sí yo creo que pondría muchísimo énfasis. ¿Cuánto no estamos escuchando ahora que no, que es que yo escuché que una persona que se puso la vacuna Janssen le dieron coágulos, entonces yo no me la voy a poner? Y ahorita estamos teniendo un problema de salud pública porque las personas están optando por no ponerse una vacuna porque se convencieron de algo que no tiene fundamento. Entonces, algo que yo creo que sí tenemos que tratar de hacer el ejercicio es cuestionarnos, es preguntarnos por un momento como, venga, ¿será que la evidencia sí está diciendo lo que yo pienso? Y eso es un trabajo que cuesta, eso es un ejercicio que cuesta mucho trabajo. Y aquí para volver a la neurociencia, eso cuesta trabajo porque el cerebro consume mucha energía. Entonces el cerebro está como con sus circuitos, lo que ya conoce, sus experiencias, y la vida que vamos absorbiendo, vamos como encajándola en ciertos circuitos que ya tenemos. Y los tenemos porque hemos tenido experiencias, pero también seguir usando los mismos
momentos y circuitos y ensamblajes, pues cuesta menos energía. Entonces incluso tenemos una explicación un poco fisiológica para este comportamiento. El hecho de yo parar por un momento y decir, ve, lo que pienso, por qué lo pienso, a ver si de pronto puedo ampliar un poco mi horizonte, cuesta trabajo, cuesta energía neuronal, cansa. Entonces, por eso no es lo más normal que hacer y por eso toma una decisión consciente poder hacerlo. Y yo creo que eso cuesta, pero es necesario. Y yo creo que el sistema educativo se está moviendo así, hacia allá, y entre más lo hagamos, yo creo que mejor va a ser. También incluso para poder pararnos en los zapatos del otro, ¿no es cierto? Por un momento decir, ¿por qué esa persona está pensando como está pensando? Tan diferente a mí. Y tratar de cambiar la narrativa a que es que esa persona está viendo las cosas desde otra perspectiva diferente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese respecto sería muy, muy útil tratar de ampliar nuestro horizonte de esa manera, con esfuerzo. ¿Cómo está el panorama de la ciencia en Colombia en tu campo? Porque yo desde mi óptica, la percepción que tengo es que cuando la gente quiere dedicarse a la ciencia muy avanzada o a cosas muy específicas, les toca irse del país porque aquí no hay laboratorios, porque no hay financiación. ¿Eso sigue siendo así? Pues yo no sé si yo sea la persona indicada para hacer esa pregunta. Yo te cuento que yo hice todo mi entrenamiento afuera del país. Yo me fui muy jovencita a estudiar biología. Yo empecé a estudiar biología en la Nacional y porque entró en paro, lastimosamente, tuve que irme y terminando toda mi carrera por fuera. Hice desde el pregrado hasta el doctorado y decidí volver hace alrededor de 8 años y fue una decisión difícil que tomar, pero yo creo que fue una decisión muy, muy acertada. Entonces, mi entrenamiento fue con unos equipos y de equipos de trabajo y equipos mecánicos que realmente eran especializados. Entonces, sí fue duro y sí ha sido duro, pero pero yo estoy muy contenta de estar acá. Mi manera de hacer ciencia ha cambiado en estos años, ha cambiado por influencia de las necesidades del país y por la experticia de mis colegas que son realmente espectaculares y hacen una ciencia de la más alta calidad y son flexibles, algo que es muy importante que debemos tener las personas que investigamos algo nuevo. Entonces, la financiación no es la más grande, especialmente para ciencias básicas. Hay mucha más financiación para ciencias más aplicadas y clínicas. Entonces, en ese respecto, uno también tiene que ser un poco más flexible y plástico en su cerebro para acomodarse a las circunstancias a su alrededor. Eh, pero también la universidad apoya muchísimo. Yo tengo un laboratorio muy, muy hermoso. Tengo una colaboración con todos mis colegas a nivel nacional y continúo con muchas conexiones internacionales. Y yo creo que de pronto está aquí, de pronto está ahí en el hecho de querer colaborar y el hecho de unir fuerzas, lo que puede hacer que sigamos haciendo una ciencia tan buena en Colombia y también tan aplicada a lo que nosotros necesitamos, tanto en ciencias básicas como aplicadas. Yo pienso que en un sitio donde tenemos recursos limitados, porque no podemos negar que tenemos recursos limitados. Si los tenemos para que las personas no estén en una pobreza absoluta, pues también obviamente lo vamos a tener para su aplicación en ciencia. Pero en la medida en que podamos colaborar entre nosotros, yo creo que vamos a seguir haciendo ciencia en Colombia. Si Y tú, eso es algo muy positivo. si tú tuvieras la oportunidad de sentar al frente a gente del gobierno, a gente de la empresa privada, a tomadores de decisiones de distintos ámbitos, con tu experiencia, sobre todo lo que viviste estudiando por fuera del país, ¿qué les dirías? O sea, como, venga, ¿por qué? Cómo lo hacen en otros lugares? ¿Por qué le meten tanta plata a la ciencia y a la tecnología y a la investigación? ¿Por qué vale la pena hacer eso? Sí, mira, yo considero que eso es algo que no han podido ver de pronto algunos dirigentes. Y es que el progreso sí está en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología
es lo que hacen los humanos. O sea, nuestro cerebro, eso es lo que puede hacer. La manufactura y otro tipo de actividades que pueden ser un poco más monótonas, pues pueden reemplazar al humano. Y lo que tenemos es que cultivar el cerebro de nuestra población, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer como personas. Y el progreso está a medir, el progreso podría medirse en términos de nivel científico y de las investigaciones y de la aplicación de esas investigaciones a nuestro propio entorno. Entonces yo creo que es una muy buena inversión en el progreso del país estar pensando en la financiación de la ciencia y a todo nivel. La financiación de la ciencia en niños, como hablábamos nosotros del sistema educativo, ¿qué cosas debería tener? Debería tener más ciencia. Eso debería tener niños que hagan experimentos, niños que viajen por el país mirando las necesidades y tratando de resolver problemas a través de la tecnología, y tratando de inculcar ese pensamiento crítico que trate de impulsar nuestra propia sociedad un poquito más. Por eso creo que la inversión en ciencia es una inversión en progreso. Y bueno, y con aquí una pregunta un poco distópica sobre el futuro, y es, ¿tú crees que con el tema de la inteligencia artificial, crees que llegue un momento donde la inteligencia artificial reemplace todos los trabajos del ser humano y nos quedemos todos desempleados? Que de hecho con esa discusión fue, mucho antes de la pandemia fue cuando yo oí por primera vez el concepto del ingreso básico universal, eh, relacionado con esa amenaza, con la amenaza de que la tecnología y la inteligencia artificial asuman todos los trabajos de una manera además mucho más eficiente que la del ser humano y nos quedemos todos desempleados. Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que se está pudiendo hacer con la aplicación de inteligencia artificial y machine learning, porque son unos métodos relativamente parecidos a cómo aprende el humano, ¿no es cierto? Y entonces imagínate estas máquinas que pueden aprender, qué es lo que es machine learning, que puedan aprender a través de la experiencia y aprender, por ejemplo, la experiencia humana. Eso es impresionante. Yo no quiero deparar un futuro donde vamos a ser completamente reemplazados, pero lo que sí no hay duda es que muchas de nuestras profesiones sí pueden ser hechas por máquinas que la hagan de manera mucho más eficiente. Entonces sería una buena actividad pensar nosotros qué es lo que hacemos los humanos que no podría ser reemplazado, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de pensamiento crítico, la No, capacidad de colaboración entre humanos, de resolución de problemas complejos. Y mira que esas son cosas que difícilmente podrían reemplazarnos, pero muchas otras sí. Pues no sé si has visto de pronto por ahí unos videos donde cuando uno trata de hacer una cita en la peluquería, le contesta una máquina y uno no se entera jamás que fue una máquina, porque eso que yo hago con mi lenguaje de, pues miremos, y habla así, habla como un humano, es impresionante, entonces ya no necesitamos ni siquiera una chica recepcionista que haga una cita, la persona que llama ya cree que está haciendo la cita con otro humano y resulta ser una máquina. Es de, de- algo que tenemos que tener muy en cuenta para las profesiones y del futuro y el entrenamiento de las personas desde chiquitos. de eso, además que eso es, digamos, sobre todo una cosa que se catalizó con este fenómeno de la pandemia es pues, el hecho de apoyarnos en las tecnologías y eso también es un llamado urgente para una sociedad como la nuestra para aumentar el acceso de la gente a la educación superior, porque claramente todos esos empleos mecánicos son los primeros que van a desaparecer con el uso de la tecnología, como ya lo mencionaste. Verónica, esto ha sido una conversación fascinante y quiero que cerremos con una costumbre que tenemos y es pedirle al invitado que nos recomiende un libro. Puede ser de cualquier tema, pero algo que tú sientas o que te gustaría que la gente estuviera leyendo en este momento para expandir nuestros horizontes o simplemente por el gusto de enrollarse con una buena historia. Solamente un libro, Juan Sebastián, ese va a ser difícil.
Pero bueno, les voy a recomendar un libro que no es tan reciente, pero es de pronto de mi neurólogo favorito, que se llama Ramachandran, ese es su apellido, y el libro es Lo que nos dice el cerebro. Entonces, él habla desde su experiencia como neurocientífico y como médico y nos da unas ideas muy interesantes de unos temas muy precisos acerca de cómo funciona el cerebro y temas que tratamos en este rato tan agradable que pasamos. Hablamos de evolución, hablamos de lenguaje, hablamos de empatía y de pronto todo lo que yo dije se puede ahora conocer de una manera mucho mejor cuando lean ese libro que se llama Lo que nos dice el cerebro de Ramachandran. No, fantástico, fantástico. Ha sido un rato maravilloso. Verónica, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero que se repita en el futuro. Muchísimas gracias a ti, pasé un tiempo delicioso, me reí, aprendí. Muchísimas gracias por la invitación y a Conrad Lawrence por todo este espacio y espero que muchas personas se interesen por el cerebro y por el pensamiento crítico y nos llamen y podamos tener más contacto con muchas personas. Muchas gracias. Que así sea. Hasta la próxima.